el nuevo mapa político latinoamericano y las relaciones de América Latina y los gobiernos con los Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba la dictadura de Duvalier y apoyó el proceso democrático con Antonio Guzmán y el PRD en un mismo periodo. Eso se llama pragmatismo político. Pero la economía está definiendo el escenario político de nuestro continente. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes ya se están imaginando, hoy es viernes y está con nosotros Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Viernes, los hermosos y preciosos y esperados viernes, ¿verdad? Sí, así es. Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, y saludo a tanta gente que nos sigue y nos quiere. Todo incluso tipo. A los que no nos quieren, a los Sí. haters, como dicen ahora, también tienen derecho. Aunque a veces dicen mentira y calunian, ¿qué importa? Yo a los haters lo que me gustaría es que ellos opinen leyendo la cosa completa o viendo el video completo, porque es que ellos opinan nada más por el titular, entonces como es que esa es su naturaleza, sí. El fanático es fanático. No, a mí me gustaría, porque yo no tengo problema en que, pero oye, mira lo que hay ahí, porque hay cosas que seguro te van a gustar, no todo. Son 30 minutos, algo dice uno que... No, pero es que el fanático se Pero despacha nada, con lo primero que ve. Hay demasiada gente que sin nos entenderlo. motiva, que nos motiva, nos estimula, incluso comparten en sus redes, y queremos saludar a algunas de esas personas. Hay dos colegas que me han reclamado, oye, tú estás más salud de extranjero, me dijeron, Saludos, o a los dominicanos que están fuera del país. Saludos. Sí, saludo a Radamés Jiménez, que fuimos compañeros de trabajo, y a Roberto González, Santo González, que estuvo en el ayuntamiento de Los Alcarrizos con Junior Santos. Pues muy bien. Un saludo para ellos. Y agradecer a Sara Pérez también, que compartió con la lucidez, con la agudeza de Sara Pérez, ese comentario que hizo sí. desde Facebook. Sí. Hoy queremos hablar sobre el nuevo mapa político latinoamericano y las relaciones de América Latina y los gobiernos con los Estados Unidos. En ese contexto, yo quisiera que veamos el mapa, el cambio que ha tenido. Vamos a ver, jóvenes, el mapa. Este primer mapa es del año 2019. Es el año, el periodo de predominio de los gobiernos de derecha y centro derecha. Ahí está. Sí. Centro derecha y derecha es todo lo que es azul. Sí. Entonces el mapa político. O sea que los liceístas son derechistas. Yo estoy hablando ahora del mapa político, porque los colores son subjetivos. Pudo haber sido color amarillo, ¿verdad? Pero yo no quiero que el amarillo me lo asocien a la derecha. Yo buscando quiquilla. Y a los conservadores. Porque los escogidistas te van a responder con este mapa, ¿verdad? Sí. El mapa rojo. El predominio de los gobiernos progresistas, 2022. Se cortó ahí, dice 202. Es 2022. Son dos mapas diferentes en 3 años. Entonces, estamos viendo que en este momento la mayoría de los países de Latinoamérica están gobernados por gobiernos progresistas. Mayoría numérica. No, estoy hablando de los países más fuertes, más poderosos. Mayoría, digamos, poblacional. Y económica. También. Y de mayor fuerza fuerza económica. México. Sí, México, Brasil, que es la primera economía, México, que es la segunda, Colombia, Argentina, que es la tercera, Chile, Colombia, cuarta, Colombia, que es otra gran potencia. Estamos hablando de los países con más fuerza económica. Lo podríamos ver desde otra mirada, pero también Venezuela en términos del petróleo y el poder que tiene todavía. Eso no se puede negar de la fuerza económica en términos petroleros. Y por algo Estados Unidos
ha tenido con el gobierno de Maduro una política dual. Es dual la política de los Estados Unidos, pero no quiero hablar de ese tema ahora. Bien. Entonces, este es el mapa político, ha cambiado. Pero también tú tienes Honduras, que es un país pequeño, tienes Bolivia también, tienes a Uruguay, que son países No, pero Uruguay pequeños. en este momento está en la derecha, está a la calle. Cierto, sí. Lo que Sí. pasa es que Uruguay ha tenido tanto Vienen tiempo. elecciones y se proyecta que de nuevo el Frente Amplio va a ganar. Ha perdido casi siempre cuando va dividido. Ahora, ¿por qué estos cambios tan rápidos? Tú dices en 3 años, porque antes de 2019, recuerda que tuvimos un programa que Sí. se había dado este mismo cuadro, más o menos. Ahora es mucho más amplio de estos gobiernos progresistas. ¿Por qué estos cambios tan rápidos? El primer elemento es las crisis económicas no firman cheques en blanco a los gobiernos. Qué buena figura, eso es ¿Verdad? casi poético. Casi poético, ¿verdad? Casi o apocalíptico, casi. No firman cheques en blanco a los gobiernos. No, las crisis son, cuando es hay crisis difícil económicas, usted sostenerse en el gobierno o ganar con una es crisis. cuesta arriba. Es muy difícil. Y podríamos hacer un análisis histórico. Estamos hablando de los países en los cuales hay elecciones, porque hay otros que no, que ahí no hay problema. En Cuba puede tener el lío que sea y no va a cambiar porque ahí no hay elecciones. Pero te genera crisis interna. Hay problemas, pero Sí, te no es que genera- va a venir un partido de opositor No, y va a pero- derrotar al Partido Comunista porque no hay ese tipo A de la elecciones. corrupción le pasan factura. También. es el segundo sobre elemento. todo cuando son cosas muy escandalosas. No estoy hablando de las pequeñas, de la microcorrupción, sino de la corrupción como el fenómeno que impacta en la sociedad. Divididos no se gana ni se mantiene un gobierno. Y eso así, pues esos son los elementos que van variando este cuadro político. De un momento a otro, una crisis económica se lleva un gobierno. El problema de la corrupción se lleva un gobierno. Las divisiones se lleva un gobierno, se lleva un partido. De derecha, de izquierda, del centro, progresista o no. Y en todos ha estado este fenómeno. Por eso estos cambios tan rápidos en América Latina. Y los pobres y la clase media tienen una característica sociológica o antropológica. Siempre están apostando a la esperanza. Y una de las crisis de las democracias es lo que le llaman la crisis de expectativas, que le venden una cosa a la gente y sale otra. Entonces rápidamente se genera el descontento, porque la clase media y no firma cheque en blanco ya, porque la economía es lo que esencialmente define hacia dónde la clase media se mueve. Ahora, Estados Unidos, ¿cómo se comporta en estos escenarios? ¿Y cómo se seguirá comportando? América Latina sigue siendo parte fundamental de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y quizás en esta división de bloques a nivel mundial, bloques económicos y políticos, América Latina es el bloque fundamental de los Estados Unidos, porque tú dices, Europa, no. Asia, no. El mundo árabe e islámico está muy fragmentado, muy fragmentado. Hay fuerzas muy fuertes, poderosas en todo lo que es el mundo islámico y árabe, que su resistencia hacia los Estados Unidos es radical. Pero hay otros gobiernos islámicos que se han convertido en aliados de los Estados Unidos, caso Arabia Saudita. Sí, ese es un aliado. Pero no puedo decir eso de Irán. Ese es un aliado y un socio comercial importante. Entonces el bloque hegemónico fundamental en términos de geopolítica de los Estados Unidos se llama América Latina. En términos políticos, porque en términos económicos es distinto, lo vamos a ver más adelante. Ahora, tampoco ha variado el dominio cultural de los Estados Unidos. Yo creo que se ha ido consolidando la influencia cultural de la cosmovisión de los latinoamericanos, de los dominicanos, a partir de lo que es la cultura norteamericana, a través de la música, el cine,
los hábitos de consumo, en términos lingüísticos, etcétera. Por eso aquí hay una distracción en República Dominicana de creer que Haití representa un riesgo cultural cuando está pasando lo que dice mi hijo mayor, Atahualpa. Él dice, papi, hay situaciones en la vida que son como el ilusionista. Explícame, Ata, el ilusionista. Que te van haciendo con la mano derecha, sí, pero es con la izquierda que está actuando. Haciendo el truco. Entonces la mano derecha es para distraer. La cultura haitiana no está. Y entonces la izquierda es la de los Estados Unidos, que está en los malls, en el cine, en la televisión, en los colegios, incluso hasta hay una teología pro-norteamericana. Eso no ha variado tampoco, ni va a variar en ninguno de estos gobiernos. Bien. Vamos a la primera pausa, Bernardo, y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Otro elemento en términos de la política de los Estados Unidos para América Latina es los gobiernos de derecha todavía esperan que Estados Unidos felicite para después ellos felicitar. Piden permiso. Sí. Y a todos los gobiernos de progresistas, Estados Unidos lo ha felicitado de lo que están. De hecho, yo creo que Biden, después de Macron, de los presidentes de países poderosos, primero fue de Francia, pero después casi inmediatamente... yo creo que Biden amaneció en la habitación de Lula. De una vez lo felicitó y reconoció la limpieza de las elecciones, como para que nadie invente. Pero con el fin de la Guerra Fría, la política de Estados Unidos es cada vez más pragmática. Ha sido siempre pragmática, porque Estados Unidos en 1978... en una isla llamada La Hispaniola, algunos dicen que no es La Hispaniola, pero no es La Hispaniola que se llama. Así le pusieron los españoles porque el nombre original es, pero actualmente, es Haití. Pero si uno dice eso, piden la cabeza de uno. Pero actualmente La Hispaniola, ¿no? La Española o La Hispaniola. Los haitianos no lo asumen así. Bueno, una isla donde hay dos países. Santo Domingo también se llama la isla. Estados Unidos apoyaba la dictadura de Duvalier y apoyó el proceso democrático con Antonio Guzmán y el PRD. En un mismo periodo, en un mismo año. Eso se llama pragmatismo político. Y esa ha sido la constante de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en este momento no tiene una agenda única ni común para todos los países de América Latina. La agenda hacia Venezuela no es la misma de los Estados Unidos hacia Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, ni su agenda hacia Nicaragua, ni hacia Cuba. No tiene una agenda común. Washington ya no despliega una sola política latinoamericana. ¿Y cuál era esa sola política de Washington? Basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la ideología. Y la ideología esencialmente anticomunista. Y el gran garrote que mandaba tropas. Tiene que ver con la seguridad nacional, sí. Todo eso, la fuerza militar. Ese Estados Unidos cada vez menos orienta su política hacia eso. ¿Hacia dónde entonces orienta Estados Unidos esencialmente? El eje fundamental de la política norteamericana hacia América Latina está centrada en la economía, en el narcotráfico, el tema medioambiental y la migración. Hay un cambio de agenda, pero una agenda aplicada de manera diferenciada, no única. Y vamos a ver este gráfico para hablar de lo que es el pragmatismo económico de los Estados Unidos para relacionarse con los países, no solo de América Latina, del mundo. Lo tenemos, el gráfico. Sí, el pragmatismo económico. Míralo ahí. México, en ese momento, enero o febrero, era el primer aliado económico de los Estados Unidos. ¿Quién gobernaba en 2022, enero o febrero? Obrador, ¿verdad? López Obrador, la izquierda. Andrés Manuel China, López el segundo aliado. Es el mismo modelo, el de Estados Unidos, de México y China. No. Del cielo a la tierra. La China comunista, su segundo aliado económico, que con Trump no varió lo más mínimo. Sí, él habló disparate, pero en la práctica pero en la esencia no. No, él no pudo hacer, como él decía, que todas esas fábricas volvieran a territorio estadounidense, no lo pudo. Canadá, Japón, Alemania, son los 5 aliados
económicos fundamentales de Estados Unidos en este momento. En la economía. Y ese es un espectro político muy diverso. Eso es lo que te habla de pragmatismo, donde el centro es la economía. Entonces, ¿qué nos dice eso? Sin la economía de Estados Unidos, los países latinoamericanos solo pueden sobrevivir, pero no se desarrollan. Pero los Estados Unidos, sin la economía de Latinoamérica, entraría en crisis económica seria. Eso es lo que se llama de pasar de la dependencia a la interdependencia. Y vamos a ver algunos datos. Un gobierno progresista como el de Lula, sin la economía y la producción de riqueza, no puede generar equidad ni reducir pobreza. Usted no puede repartir lo que no tiene. Sí, tú puedes repartir pobreza, hacer más pobre. Bueno, pero se supone que es riqueza tú quieres repartir. Sí. Porque esa es una visión del viejo socialismo que todavía hay países que no lo han entendido. Tú necesitas economía y producir riqueza. Crecer y generar riqueza. Y por tanto necesitas del capital. Eso lo entendieron muy bien los vietnamitas y los chinos. Exacto. Por eso su socialismo es rico. Es un socialismo rico. El de Chile, Y de Vietnam también. El de Vietnam y China. el de China. Los países latinoamericanos y del Caribe representan el 25% de las exportaciones de los Estados Unidos. Es decir, que de lo que produce Estados Unidos, de lo que exporta Estados Unidos, un 25% es hacia América Latina y el Caribe. Y cerca del 70% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México. Por el asunto Lo que Estados Unidos recibe. por el acuerdo de libre comercio, TLC. Entonces, asimismo, Estados Unidos es el principal país inversor en América Latina, en términos de inversión, teniendo un alto peso en la economía mexicana y colombiana. Petro entendió que no puede gobernar sin hacer alianza con los Estados Unidos. Ojo, yo no estoy aquí haciendo apología pro norteamericana ni no, tú estás viendo una realidad. El espectro, porque yo me pongo a ver y leo todos estos discursos catastrofistas de que va a haber golpe de Estado, de que cuando gane un gobierno que va a haber un levantamiento de los militares. Eso es discurso del pasado. Pueden darse escaramuzas, pero la economía está definiendo el escenario político de nuestro continente. ¿Cuáles son los países que reciben más inversión extranjera estadounidense? Es decir, inversionistas que van a esos países a meter su capital. Canadá, en primer lugar. México, Brasil, Chile. De esos cuatro, tres tienen gobierno. Yo no sé si Canadá se puede definir como... No, sí, es socialdemócrata. Es socialdemócrata. Pero ese es un país muy Pero capitalista. México, Brasil y Chile, los tres están dominados por la izquierda. Que decidan esos tres países sacar a los inversionistas de Estados Unidos de sus países, no duran ni un mes en el gobierno. No duran ni un mes en el gobierno. O tendrían una seria crisis económica. Pero no solo económica, social también y política, porque eso implica quiebra de la economía. Y aquí está en millones. Pero de los 4 países que reciben mayor inversión del continente, 3 son países con una economía muy desarrollada, pero también en este momento con influencia del capital norteamericano. Los países del continente que más dependen de Estados Unidos para sus exportaciones, es decir, ¿cuáles son los países que de lo que producen y exportan son los que más dependen del mercado del Estados Unidos, del mercado estadounidense? Haití, un 83% de sus exportaciones van hacia los Estados Unidos. México, Canadá, Honduras, que es un país gobernado por Xiomara Castro, que viene de la izquierda, progresista, revolucionaria. Entonces Xiomara Castro va a apostar a una crisis de relaciones con los Estados Unidos cuando el 58% de las exportaciones de su país dependen de los Estados Unidos. Incluso, no sé cómo estará ahora, pero la misma Nicaragua se mencionaba siempre como uno de los países que mejor había aprovechado el DERCAFTA.
que ellos habían ¿Quién lo incrementado. había aprovechado más? Nicaragua. Nicaragua. Yo no sé ahora cómo están, si las sanciones han Costa afectado. Rica lo ha aprovechado bastante. Pero Nicaragua había incrementado sus exportaciones de Estados Unidos mucho más que nosotros. En la parte de medicamentos. En DR, CAFTA, y productos agrícolas incluso. Entonces, vamos a profundizar esto después de la pausa. Muy bien. Bernardo Matías, continúa. El financiamiento de la seguridad militar es un punto fundamental para algunos países, sobre todo donde el narcotráfico tiene un poder significativo. México y Colombia, por ejemplo. Estados Unidos es una fuente crucial y estratégica de ayuda económica con fines militares, pero ya hoy día es con un criterio diferente. Aquellos fines militares golpistas, las inversiones o el financiamiento de la seguridad militar está muy dirigida hacia el tema de narcotráfico. Le sale muy costoso a estos países eso. Pero altísimo el costo, tienen que doblar la rodilla. Es muy difícil. Porque lo que yo estoy diciendo no quiere decir que en América Latina nuestros países ya hoy no son dependientes. No, exacto, no. Al contrario, estos datos económicos lo que reafirman una mayor dependencia. Sí, dependencia. Entonces, el tema de las relaciones con Estados Unidos, lo que quiero decir, hoy día es esencialmente económico, no ideológico. Los conflictos, las rupturas ideológicas con los Estados Unidos se pusieron en un segundo plano. Ahora las relaciones están determinadas por la economía. Por ejemplo, Colombia recibe 203 millones, recibió en el 2017 203 millones de pesos en el presupuesto, de dólares, en su presupuesto. Y México, 85 millones. 85, 82, 200 o 2000. No, 203 porque millones. Me parece muy poco. No, porque por ejemplo, el país que más recibe ayuda militar de Estados Unidos es Israel. Sí, no, ahí Israel yo digo que es el Estado 51. Ese es el dato que yo tengo. Que el dato que yo encontré es 85 millones de un año, tú ves, y 203 para América Latina. Pero la cifra me parece baja. Es posible, pero... Sí. Ahora hay un punto que Estados Unidos no negocia en esas relaciones y que tiene que ver con la economía. La libre empresa. Fundamental para una economía de mercado y elecciones libres. Pero ¿es porque Estados Unidos cree en las elecciones libres? No. ¿Es porque Estados Unidos cree en los gobiernos democráticos? No, porque Estados Unidos ha apoyado muchas dictaduras a lo largo de la historia. Instaló dictaduras. Apoyó en el siglo XIX y el XX. Instaló, apoyó, financió y si le conviene lo seguirá haciendo. Y era muy amigo de Gaddafi, de Saddam Hussein. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que la libre empresa necesita de gobernabilidad, necesita de estabilidad política. Y es lo que pasa en Haití. En Haití, un país con una crisis profunda de gobernabilidad, de inestabilidad política, aleja la inversión extranjera. No hay un buen ambiente para los negocios. Para los negocios y para la libre empresa. Entonces, no es solo economía, también en Estados Unidos hay un componente político para América Latina, que es el de la libre empresa, pero al mismo tiempo el de la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no porque sea un elemento innegociable para Estados Unidos. Si en una dictadura se puede lograr libre empresa y las exportaciones de Estados Unidos... Y hacer buenos negocios con ventaja, sí, no importa. Pero tú tienes el ejemplo, China. El segundo aliado de Estados Unidos se llama China y China tiene allí una dictadura política, una
una cuasi monarquía. Yo no creo que llegue a monarquía, ¿verdad? Porque no hay herencia. Y además que Pero es un dominio más colectivo. Es un régimen autoritario, pero con una economía de libre mercado. Y Estados Unidos está feliz. Ese modelo le está funcionando. Y con Vietnam, que tuvo una guerra de 10 años o más. Y ahí están muy bien haciendo negocios. Claro, pero yo te estoy hablando de cuáles son los principales socios económicos de Estados Unidos. Y uno de ellos se llama China. Y lo ha sido, como decíamos, en el régimen de Trump y en el régimen de Biden y de Obama y de Clinton. Existe, y lo veo mucho aquí en algunos sectores conservadores, la idea de que si gobiernan los republicanos son de línea dura y los demócratas son de línea suave. Eso es falso. Eso es retórica. En términos de política internacional. Porque las relaciones con China, ¿quiénes la establecen? Los republicanos. El acercamiento estratégico a China y todos esos negocios comenzaron en gobiernos republicanos. Pero uno de los gobiernos con una intervención militar más prolongada a lo largo de la historia de intervención de Estados Unidos fue de Barack Obama. Sí. Duró todo su periodo, la intervención en Irak. Comenzó con Bush, pero él la mantuvo. Comenzó con Bush y la mantuvo durante los 8 años. Ahora pero él, en cuanto a la llamada primavera árabe, intervinieron en muchos países para derrocar gobiernos. Por supuesto, republicanos. No, demócratas. Demócratas. Y Clinton también fue de línea dura. Una de las cosas que distingue a Hillary es porque responde a una visión militarista. Eso es una de las críticas que le hacen a Hillary, de línea dura. Entonces, el tema del militarismo no es un tema de diferenciación. El mismo Trump que dijo que él no se iba a meter como policía del mundo en el conflicto en Siria, mandó bombardear también. Y no le puso fin a la invasión de Afganistán, que dijo que iba a... Pero es uno de los gobiernos que menos intervención... No ha empezado, pero mantuvieron sus bases y sus cosas donde quiera. Pero mira la parte económica, nueva vez. Y no quiero caer en un economicismo automático. No, es ver el dato histórico. Donald Trump no responde a los intereses de los inversionistas de la guerra a nivel de armamentismo. Donald Trump es otro tipo de empresario que... A otro lobby. Sí, él necesita de paz para sus negocios. Necesita de paz. Porque él invierte en turismo, invierte a nivel inmobiliario, invierte en otras áreas. Los Bush, su área principal de negocio. Petróleo y armamentismo. Entonces, los gobiernos que sus negocios o sus aliados internos dependen de las armas, necesitan promover la guerra porque ese es su negocio, la guerra. ¿Por qué Estados Unidos no invade, por ejemplo, a Cuba? Ya es un tema de política interior de los Estados Unidos. Algunos muy valientes vamos a decir, no, porque Cuba es un país. No, Estados Unidos tiene un poder militar para entrarle a Cuba y en poco tiempo hundir eso, pero tendría un costo político el costo muy alto, porque tú tienes un segundo, el principal aliado económico combinado con México, Canadá, que se llama China. Sí. Y yo no puedo entrar en conflicto con mis principales aliados económicos a nivel de la economía mundial. Resumiendo, entonces Estados Unidos implementa un modelo muy pragmático. Las izquierdas lo han aprendido y las izquierdas han pasado de la trinchera de las calles, de las montañas, han pasado a los parlamentos y a la conquista de poder con elecciones. Y a entenderse cuando es posible entenderse con Washington. Y han entendido que es necesario establecer relaciones con Estados Unidos no conflictivas. Y yo creo que de alguna manera Estados Unidos también lo ha entendido. Le está buscando el lado a Venezuela. Lo ha entendido porque le conviene. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Ya saben que este ensayo que Bernardo hace también se coloca junto con la reseña de la entrevista en el portal.
Muchas gracias y hasta la próxima.